Vamos a continuar con la demanda. Para eso tenemos que repasar algunos conceptos que nos van a servir para poder abordar este tema, que ya hemos visto, que seguramente ustedes están manejando perfectamente bien, que son los de acción, jurisdicción, proceso. Ustedes ya vieron y sabemos que la acción es aquella posibilidad que tenemos todos los ciudadanos de peticionar a las autoridades. Esto estudiamos que viene dado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que excede al derecho procesal en tanto podemos peticionar en distintos ámbitos, sea del Poder Ejecutivo, sea del Poder Legislativo, pero lo que atañe al proceso judicial dijimos que es el poder que tenemos de hacer valer una pretensión ante la jurisdicción. Es decir, una vez que se ha suscitado un conflicto, un choque de intereses entre determinados sujetos que tiene posibilidad de trascender jurídicamente, tenemos que llevar la discusión de ese conflicto a la sede de un tribunal. ¿Por qué? Porque es el Poder Judicial de la Nación quien tiene la potestad, en los casos de su competencia, de decir el derecho, de hacer actuar la voluntad de la ley. Por supuesto que para eso tenemos que ver quién es el juez competente, es decir, según la naturaleza de la acción que vayamos a deducir, según las personas, veremos los distintos criterios de atribución de competencia que ya hemos estudiado para ver ante qué juez vamos a llevar la cuestión. Pero bueno, importante es tener presente entonces que ese derecho de acción nos permite hacer valer una pretensión que concretamente es aquello que yo le pido al juez que me otorgue a través del dictado de la sentencia. Es decir, la acción es un derecho. Tengo el derecho de peticionar. Estoy en potencia. Cuando paso de la potencia al acto, que es la pretensión, ahí es donde yo concreto la acción. Es decir, la pretensión es la acción en sentido concreto. Esto lo dice Palacio, dando cuenta que esa acción excede al derecho procesal y entendiendo que es más útil hablar de pretensión. Y entonces, acá tenemos que ver dónde vamos a volcar esa pretensión concreta, ese acto de voluntad petitoria que yo le realizo al juez, para que se pueda dar inicio a ese proceso judicial. Y entonces aparece el concepto de demanda. La demanda entonces nos va a permitir ejercer ese derecho de acción y de alguna manera concretarla a través de la pretensión que va a contener esta demanda. Y esta demanda sí va a ser un acto de petición formal que va a tener por finalidad o por efecto iniciar el proceso judicial. Esto siguiendo la definición del doctor Falcón. Entonces, la demanda como tal es un acto de petición que contiene una pretensión. O sea, no es un juego de palabras. La demanda básicamente importa, si seguimos este concepto, entender que es un acto de postulación. El acto de postulación está en cabeza de la parte y podemos decir que juntamente con el letrado patrocinante, dado que por el artículo 56 no podemos ejercer estos actos postulatorios sin la asistencia letrada, sin la asistencia técnica del abogado. Entonces, desde ese punto de vista, podemos señalar que el ius postulandi está en cabeza de la parte junto con su letrado. Ese ius postulandi, ese peticionar, ese estimular la actividad jurisdiccional, permite la apertura de la instancia. Y la instancia entonces va a ser el ámbito adecuado para que podamos ejercer las demás peticiones que tengamos a lo largo del proceso. La demanda como acto de postulación, junto con otros que se dan a lo largo del proceso, la contestación de demanda, los recursos, etc. Y después otras presentaciones que hagamos, otras peticiones que hagamos, como actos de obtención, aquello que resulta necesario para desarrollar el trámite adecuado
para llevar adelante el proceso en las distintas etapas. Bien, entonces, dijimos que la demanda es un acto de postulación, dijimos que es un acto que provoca la apertura de la instancia como acto de petición, y ello con distintas consecuencias. ¿Por qué? Porque así como abrimos la instancia con la demanda, si no impulsamos ese proceso, puede caducar a través de lo que se denomina un modo normal de terminación del proceso, como es la caducidad de instancia. Es decir, una vez que la demanda tuvo ese efecto procesal de apertura de la instancia, quien la inició debe efectuar los actos procesales correspondientes para hacer avanzar ese proceso hacia el dictado de la sentencia definitiva. Vamos a ver estas cuestiones cuando veamos modos anormales de terminación del proceso. Pero lo dejo marcado porque la caducidad de instancia es un instituto peligroso que nos puede hacer perder los efectos que se produjeron con la interposición de la demanda. Se va a tener por no interpuesta la demanda si caduca la instancia, y puede tener consecuencias graves desde ya en cuanto a las costas, y cuando no, y casi seguramente, en una responsabilidad por mala praxis del abogado que permitió que esa instancia que abrió caduque. Bien, como acto procesal, porque la definimos a la demanda como un acto procesal de petición formal, como acto procesal la demanda tiene que reunir determinados requisitos que ustedes ya vieron para los actos procesales en general. Ustedes saben que en el 115 y siguientes del Código están los requisitos que deben cumplirse para todo escrito. Estos requisitos también se aplican al escrito de demanda. O sea, la demanda como acto procesal es un acto documental. Se plasma en un escrito judicial que tiene una estructura particular y de un desarrollo importante, dado que a través de la demanda nosotros instauramos un proceso, y tenemos que contribuir dándole la sustancia necesaria para que tenga todos los elementos para que ese proceso se desarrolle y pueda avanzar y se pueda dictar en él una sentencia donde se haga lugar a nuestra pretensión. Es decir, cuando nosotros iniciamos una demanda, tenemos en miras un resultado concreto, que es que el juez haga lugar a nuestra pretensión y dicte sentencia recogiéndola, es decir, aceptando esa pretensión y condenando a la contraria a cumplimentarla. Bien, como acto documental entonces dijimos cumplimentar los requisitos del 115 y siguientes del Código Procesal, también tener en cuenta los artículos 45, 46 y 47 del Reglamento de la Justicia Nacional, que ustedes ya vieron también en actos procesales, donde básicamente, sintetizándolos, podemos decir que la demanda tiene que estar hecha en idioma nacional, se va a tener que confeccionar en tinta negra, tengo que comenzar el escrito de demanda con la expresión de su objeto. Acuérdense que los escritos llevan un índice cabezal, no como los índices que tienen los libros, sino un índice cabezal, que es la suma o el sumario, donde se sintetiza aquello que es objeto de petición en el escrito. En el caso de la demanda, incluiremos como título, como suma o sumario, por ejemplo, promueve demanda de daños y perjuicios. Bien, estos, además de iniciarse con la expresión de su objeto, en el escrito, como todo otro escrito, en el escrito de demanda hay que indicar el nombre de quien se presenta, señalar su domicilio, lo vamos a ver también cuando veamos los requisitos de 330, pero lo exige el 46 y 47 del Reglamento de la Justicia Nacional. El abogado tiene que indicar los datos de matriculación cuando firma, tomo, folio. Si se presenta en representación de un tercero, exige el Reglamento de la Justicia Nacional que indiquemos en cada escrito los nombres de nuestros representados, cosa que a veces no se suele hacer, pero debería para complementar con este recaudo del Reglamento de la Justicia Nacional.
Y como acto procesal documental, exige también la demanda especialmente cumplimentar los requisitos que establece el artículo 330 del Código Procesal Nacional, que los vamos a ver más adelante. Bueno, vemos también que tenemos distintas clases de demandas. Podemos hablar de una demanda principal o incidental. La principal es aquella que tiene un objeto que no está subordinado a otra pretensión, a otro reclamo. En cambio, la demanda incidental es aquella cuyo objeto se relaciona con otra demanda o con otra pretensión, con otra demanda principal. Por ejemplo, piensen ustedes en una demanda principal donde se hace un reclamo en función de lo que surge de un instrumento público, y ese instrumento público, corrido el traslado de la demanda al demandado, es impugnado y se tiene que promover un incidente de redargución de falsedad donde se va a citar al funcionario público y a las partes que intervinieron en el documento para determinar si es auténtico o es falso. O sea, esa sería una demanda incidental. ¿Por qué? Porque se discute una cuestión que está relacionada con lo que se discute en la demanda principal. Puede ser también que una demanda sea simple o bien compleja. Es simple cuando solo tiene una pretensión que conforma el objeto litigioso, es decir, están discutiendo una sola cuestión. Es compleja cuando existen varias pretensiones que son articuladas, en su caso por el demandado, para que sean resueltas en ese proceso. Esto es lo que se conoce como acumulación objetiva de pretensiones. Lo pueden ver ustedes en el artículo 87 del Código Procesal, y básicamente se exige para la procedencia de la acumulación de pretensiones, en este caso objetiva, que no sean contradictorias entre sí las pretensiones, es decir, de modo que solicitada una no excluya a la otra, que puedan sustanciarse por los mismos trámites. A este efecto no se consideran distintos, a este efecto el trámite de mayor envergadura absorbe al de menor envergadura, es decir, si tenemos una pretensión que tramitaría por ordinario y otra por sumarísimo y las queremos acumular, ambas van a tramitar por las normas del proceso ordinario. Y tiene que también estas pretensiones, para permitirse su acumulación, resultar de la competencia del mismo juez. Y acá no se diferencia la competencia civil de la ordinaria, en el sentido que si son la civil de la comercial, de modo que puede acumularse unas y otras sin mayor inconveniente. Bueno, esta acumulación puede ser cumulativa, en el caso que yo deduzca en una misma demanda varias pretensiones para que todas puedan progresar indistintamente. Puede ser, según los rangos que tenga, alternativa, donde yo deduzco una pretensión y para el caso que ésta sea rechazada, en función del principio de eventualidad procesal, dejo planteada otra pretensión. Por ejemplo, reclamo por simulación, y si no, dejo planteada, para el caso que sea rechazada la simulación, en función del principio de eventualidad, la revocatoria del acto que estoy atacando. Puede ser también que sea subsidiaria, en este caso, la pretensión. Por ejemplo, cuando yo reclamo una pretensión principal y deba progresar esta pretensión principal para que yo pueda solicitar subsidiariamente otra pretensión. Por ejemplo, reclamo escrituración y daños y perjuicios. Es decir, la escrituración debe progresar para que yo pueda reclamar en subsidio los daños y perjuicios que estoy solicitando. Aquí entonces estamos hablando de una demanda compleja con pretensiones que se reclaman en distintos rangos. Bueno, como clasificaciones también, como clases de demanda, podemos tener la demanda original y la reconvencional.
La demanda original es la que entabla el actor. O sea, el actor deduce una demanda reclamando una pretensión contra el sujeto que le debe una suma de dinero. En su caso, el demandado, cuando contesta la demanda, puede reconvenir. Esta sería la demanda reconvencional. Dado que el proceso le permite al demandado deducir dentro del mismo proceso donde es demandado, a su vez, una pretensión contra el actor. Es decir, acá en la demanda reconvencional no hay una defensa. Es decir, en el demandado no se defiende de la pretensión del actor cuando hace una reconvención. Se va a defender de la pretensión del actor cuando contesta demanda. Ahí va a ejercer su acción para solicitar el rechazo de la pretensión del actor. Pero si tiene una pretensión que es conexa por el objeto, por la causa o por ambos a la vez, con la que dedujo el actor en su demanda, si bien podría iniciar otro juicio aparte para discutirlo, se le permite reconvenir. Reconvenir, digamos, aceptemos que podamos decir con alguna aclaración que habría que hacer, como contrademandar. O sea, en el mismo proceso, el demandado, junto con la contestación de la demanda, reconviene. Formula una pretensión a su vez contra el actor, a punto tal que en la sentencia teóricamente podrían llegar a progresar ambas pretensiones. Bueno, la demanda también puede ser unilateral o bilateral. Unilateral es cuando la inicia solamente el actor, bilateral es cuando el actor y el demandado presentan la demanda y la contestación en forma conjunta. Esto lo tienen en el artículo 336 del Código Procesal. Es decir, aquí no es que no haya un conflicto. Hay un conflicto y un choque de intereses, nada más que ese conflicto, ese choque de intereses, se lo exponen las partes al juez en una presentación conjunta. ¿Qué puede ser? Primero la demanda y después la contestación, cada uno cumplimentando los requisitos que corresponden, o bien puede ser en una misma presentación exponer la posición del actor, la del demandado, ver las pruebas de las cuales se van a valer para que el juez entonces lo resuelva como en cualquier otro proceso dictando una sentencia. Es decir, hay un conflicto, lo que se evita es transitar la etapa introductoria del proceso, evitar la complejidad que puede surgir con las notificaciones, con los traslados. A veces entonces los abogados trabajan, ustedes vieron ya, sistemas alternativos de resolución de conflictos, y sabemos que el proceso tendría que ser la última opción. Cuando ya fracasó la negociación entre las partes, cuando fracasó eventualmente, ustedes saben que la mediación es un requisito de admisibilidad de la demanda, fracasó la mediación, pero quizás como resultado de toda esa actividad se logró ponerse de acuerdo en algunos aspectos y solo resta limar algunas cuestiones que no pueden superar las partes entre sí, que se pueden dejar a consideración del juez. Acá puede ser una buena oportunidad recurrir a la demanda, a la presentación conjunta de la demanda y la contestación, que permite que el juez, si no hay hechos controvertidos, llame autos para sentencia, y si no, que fije la audiencia preliminar para la causa prueba, dándole de alguna manera un trato prioritario a este tipo de presentaciones. Igual les adelanto que no es lo más habitual, es raro ver presentaciones de demanda y contestación conjuntas. Pero nada obsta a que esto se pueda hacer y hasta es recomendable para evitar las dilaciones que se producen. Es cierto que el demandado generalmente será renuente a facilitar esta solución, pero bueno, ahí tenemos que trabajar con los operadores jurídicos, incluidos los abogados, para tratar de ver el proceso de una manera diferente. Bueno, la demanda también puede ser ordinaria o litisconsorcial. Es ordinaria cuando solo hay una parte, una persona integrando la parte actora y otra persona solamente integrando la parte demandada. Tenemos en la parte actora una persona, en la parte demandada
solamente una persona. Cuando tenemos la demanda litisconsocial, tenemos que como que por la actora actúan más de una parte, o por la demandada actúan más de una parte, o actúa más de una parte por la actora y por la demandada. Litisconsorcio activo, pasivo o litisconsorcio mixto. Bien, esto tiene más que ver con acumulación subjetiva de acciones y que lo vieron ustedes en el capítulo de sujetos procesales. Después tenemos también una clasificación que alude a la demanda mínima, a la demanda admisible y a la demanda fundada. Y esto ya nos permite entrar en los requisitos que requiere el 330 para la interposición de una demanda. O sea, qué requisitos se exigen para que la demanda tenga cumplimiento de los requisitos que correspondan. Bien, la demanda mínima es aquella que debe tener, para ser considerada demanda mínima, por lo menos una petición por escrito y firmada. Si tenemos una petición por escrito y firmada, es válida para activar la jurisdicción. ¿Qué quiero decir con esto? Con la demanda mínima, nosotros instamos al juez a proveer. Por supuesto que si solamente tiene una petición por escrito y firmada y me conformo con ello, va a ser rechazada in limine por el 337 del Código. Pero basta para activar la jurisdicción. ¿Por qué? Porque el artículo 50 del Reglamento de la Justicia Nacional nos aclara y nos dice que no se puede devolver por mesa de entrada ningún escrito sin la resolución que corresponda del tribunal. Va de suyo que cuando seamos abogados, que estudiamos derecho procesal, no nos vamos a conformar, no vamos nunca a realizar una demanda mínima. Vamos a realizar una demanda que cumplimente los requisitos que establece el Código debidamente para que sea apta para iniciar y dar contenido a un proceso judicial. Entonces, para que la demanda sea admisible, además de indicarse con la expresión de su objeto, estar hecha por escrito, estar firmada, que sería una demanda mínima, tiene que cumplimentar los requisitos del 330 del Código Procesal, todos los requisitos del 330 del Código Procesal. Es decir, si lo graficáramos, demanda mínima más 330 permite que esta demanda sea considerada admisible. Es decir, ¿admisible para qué? Para iniciar un proceso judicial. Pero además, la demanda tiene que estar fundada. ¿Qué significa esto de que esté fundada? Que contenga una pretensión que sea factible de ser discutida a lo largo del proceso, independientemente que esa pretensión progrese o no, cuestión que se verá en la sentencia definitiva. O sea, la demanda es fundada cuando además de cumplimentar los requisitos de admisibilidad, contiene una pretensión válida para que se discuta si es acertada la pretensión, si se va a hacer lugar a la pretensión a lo largo del proceso. Esto no debe confundirse con la fundabilidad de la pretensión. A su vez, la pretensión será fundada si tiene un sustento en los hechos y de acuerdo al objeto que se reclame para que se dicte una sentencia favorable a su respecto. Cuestión que tiene que ver con el derecho sustancial, con el derecho de fondo, y que se va a analizar recién la fundabilidad de la pretensión al final del proceso cuando se dicte sentencia. Es decir, los requisitos de admisibilidad de la demanda los tiene que analizar el juez al inicio del proceso, a punto tal que, si no se dan, tiene todas las facultades por el 337 de rechazarla in limine, previa intimación a subsanar los defectos de los cuales pueda adolecer. Es decir, dado que es un deber del juez, a tenor de la redacción actual del artículo 34 del Código Procesal,
señalar los defectos de los que adolezca la presentación, para sanear el proceso, para evitar el planteo de futuras nulidades que conspirarían contra la celeridad procesal. Entonces, si no se cumplimentan los requisitos de admisibilidad de la demanda, el juez, antes de correrle traslado al demandado de esa demanda, debe señalar los defectos de los cuales adolezca e intimar a la parte actora para que los subsane, bajo apercibimiento, sí, de tenerla por desistida del proceso. Bien, una vez que estos requisitos de admisibilidad se consideran aportados por la parte, analizamos entonces los requisitos de fundabilidad. Y aquí entonces también el juez puede verificar si se dan algunas cuestiones como que la demanda resulte improponible, objetiva o subjetivamente. Entonces puede ser que se respetan los requisitos extrínsecos de admisibilidad de la demanda, pero puede suceder que la pretensión tenga un objeto ilícito. Supóngase que se quiere hacer valer un contrato de esclavitud, o un contrato donde las partes acordaron participar de distintas formas para cometer un delito. Puede ser que la demanda sea admisible en cuanto a las formas, porque respeta todos los requisitos, pero no está adecuadamente fundada porque no tiene una pretensión que le dé la posibilidad a la parte de instaurar un proceso para que esto se discuta, sino que será rechazada por improponibilidad objetiva por el 337 desde el inicio por parte del juez. Igual convengamos que la jurisprudencia es reacia a utilizar este mecanismo de rechazo in limine de la demanda, prefiriendo ante la duda sustanciar el proceso, llevar adelante el proceso y eventualmente rechazarlo al momento de dictar sentencia definitiva, de modo que no se pueda arguir que se está violentando el derecho de defensa en juicio y que esto conlleve a un planteo complejo de la parte eventualmente afectada. Pero cuando es manifiestamente improponible, no cabe duda que debe ser rechazada por el juez, porque el juez no puede llevar adelante, en este caso, un planteo que claramente no tiene andamiaje, no tiene sustento en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Bien, entonces dijimos que tenemos que ver ahora cuáles son los requisitos que establece el artículo 330 del Código Procesal para ver si esta demanda puede ser considerada admisible. Antes les quiero decir, para terminar con esta primera parte de la demanda, dado que nos piden que no nos excedamos de 30 minutos en la medida de lo posible por cada sección del video, les quería decir que junto con estos requisitos de admisibilidad hay que evaluar también requisitos fiscales, porque la demanda como tal es un acto imponible y tiene que pagar quien la promueve, salvo que goce del beneficio de litigar sin gastos, tiene que pagar la tasa de justicia. Tenemos la ley 23.898 que establece el pago de una tasa de justicia que debe realizarse al inicio del proceso judicial, con excepción de alguno, como ser los sucesorios, que se paga más adelante. Pero entonces tenemos que ver estos requisitos fiscales y que estén cumplimentados, por una parte, y también a partir de la ley 24.573 que creó la mediación obligatoria previa, hoy regida por la ley 26.859, tenemos que acreditar como requisito de admisibilidad que hemos cumplido con la mediación previa obligatoria. Para eso tenemos que acompañar el acta de cierre de la mediación previa obligatoria, donde conste que hemos comparecido a la audiencia, que compareció la parte contraria o los motivos por los cuales no comparecieron, y de esa manera acreditar este requisito de admisibilidad. Si no es así e iniciamos la demanda, el juez nos va a mandar nuevamente a mediación. Lo mismo si iniciamos la demanda incluyendo algún sujeto que no participó de la mediación previa.
según la 26.589, que requiere que todos los sujetos que intervienen en el proceso hayan participado en la mediación previa obligatoria, el juez tendría que reenviar nuevamente a mediación, dado que no se cumplimenta con este requisito de admisibilidad.